Buenas noches, profesor Joaquín. Soy el estudioso Jaime Morales y esta es mi actividad número 3 de inteligencia artificial sobre aprendizaje de los agentes. Bueno, en esta actividad se nos pide primero que las características de arquitectura de un agente que aprenden cómo se realiza el aprendizaje supervisado y no supervisado, y a partir de esto investigue cómo son los algoritmos de clasificación KNN o K-NRS, NAIRBot, y el C4.5, y nos dice que indique para cada caso mediante un ejemplo concreto cómo se induce en el clasificado. Tome como referencia lo escrito del algoritmo Naive Bayes, descrito en el PDF del módulo. Bueno, en este caso entonces hago primero una, una referencia a lo que son las características de los agentes que aprenden. Tenemos desde el punto de vista del aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. En este caso vemos cómo la información de los datos es procesada en el ambiente. Esto es un ejemplo que quise colocar, donde está el ambiente, la recompensa de la mejor acción, el estado, selección del algoritmo, el agente y la salida. Entonces, cómo toma los datos, lo organiza, pero ya lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo es supervisado y cómo es no supervisado. Hay una característica que los diferencia de los dos y es el tema de las etiquetas. ¿Sí? Bueno, el aprendizaje no supervisado es un algoritmo que segrega los datos en un conjunto en el que no están etiquetados en función de algunas características ocultas en los datos. No hay etiqueta, no hay forma de evaluar el resultado. Él toma la información y la procesa de una manera con unas características porque no tiene, digamos, esa referencia de la base de datos o un histórico, como si lo vamos a ver en el aprendizaje supervisado. Entonces, en este tema del aprendizaje no supervisado están las características. El estado está ligado a la inteligencia artificial, ¿sí? Porque de todas maneras cuando toma la información del conjunto de datos, los procesa de una manera con un cierto criterio, el aprendizaje no supervisado. Eh, Incluye el agrupamiento o clustering, o sea, él va a reunir un grupo de acuerdo a unas características, pero dadas por un patrón en el algoritmo. Incluye reglas de asociación, por lo que estamos viendo que este es uno de los ejemplos que dice, donde él está asociando lo que son estrellas, pero no diferencia los colores. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene la etiqueta de colores. No existe un conjunto de datos de entrenamiento, o sea, lo que estamos hablando, no tiene una base de datos donde él pueda sacar una historial, donde pueda sacar la información, y los resultados son desconocidos. Hay que entrar en el problema de manera ciega y se guía con operaciones lógicas. En este caso, el ejemplo que tenemos es que él diferencia las imágenes por estrellas o lunas. Bueno, el aprendizaje supervisado es el más utilizado. Se prepara el algoritmo otorgando las preguntas denominadas características y las respuestas denominadas etiquetas. Entonces aquí sí hay una información preestablecida donde la información se inserta como una base de datos y eso le puede dar una forma de cómo él puede identificar el diferentes datos de los conjuntos, ¿no? Entonces, porque ya hay unas etiquetas, entonces en este caso las características del aprendizaje supervisado es características, es el más utilizado, incluye el algoritmo como regresión lineal y logístico, que fue lo que vimos hace un momento en la regresión lineal, donde podemos segmentar en un plano cartesiano y de ahí podemos ir identificando la cercanía entre los puntos. Incluye máquinas de vectores soporte, ¿sí? Que es lo que le está explicando. Actúa como una guía para enseñar el algoritmo y las conclusiones finales, salida conocidas. Entonces ya cuando aquí tenemos el ejemplo, conjunto de datos, tenemos unas etiquetas porque la etiqueta nos está diciendo que tenemos lunas amarillas, tenemos estrellas amarillas, eh, tenemos también rojas. Hay un aprendizaje, en el algoritmo se programa e inmediatamente aquí, yo espero que se vea si hay transparencia, que lo selecciona entre estrella amarilla, estrella roja y luna roja. Yo sé que es un ejemplo muy básico, pero la idea es que se pueda saber así. Listo. Se nos pide que sobre este etiquetas como son los algoritmos de clasificación KNN, que en este caso el algoritmo de clasificación KNN significa vecino más cercano. Entonces, cuando el algoritmo se va a hacer la identificación, él toma digamos, el elemento más cercano
a donde está el punto de inicio. Dice, es el algoritmo basado en instancias de tipo supervisado. Puede usarse para clasificar nuevas muestras, valores discretos o para predecir regresión, valor continuos. Es un método que simplemente busca en las observaciones más cercanas a las que están tratando de predecir y clasificar el punto de interés basado en la mayoría de los datos que la rodean. Funciona calculando la distancia entre el ítem a clasificar y el resto de ítem de la data set. O sea, como es, como si es supervisado, tiene una información que ya nos va a llevar a acercarnos a un ítem dentro de ese conjunto con unas ciertas características. Entonces hay una referencia. Entonces aquí dice que las características calcula la distancia entre el ítem, calcula los vecinos más cercanos y votar por las etiquetas. O sea, realmente está siempre haciendo una relación de lo, pero va hacia lo más cercano. Es el ejemplo que yo puse aquí, es un ejemplo en un plano cartesiano donde lo más cercano hacia el punto de referencia son estos 4 ítems. Entonces, K, que representa a ese ítem, es igual a 4. Aquí tenemos unas ecuaciones con respecto a lo que tiene que ver con el tema de cálculos de las distancias. Sí, aquí está la Manhattan. Bueno, voy corriendo porque tengo poco tiempo. Bueno, seguimos con el algoritmo de clasificación C4.5. Es un algoritmo usado para generar un árbol de decisión desarrollado por Rossi y Kirlan. Es una extensión del algoritmo ID3 desarrollado anteriormente por Kinlan. Los árboles de decisión generados por C4.5 pueden ser usados para clasificar y por esta razón C4.5 está casi siempre referido con una clasificación estadística. Permite trabajar con valores continuos para atributos separados. Los posibles resultados en dos ramas es A sub I y es menos o igual a N y A sub I es mayor que N. Entonces, las características del árbol son de menos frondoso. ¿Por qué? Porque genera mucho consumo de máquina, de recurso de máquina. Utiliza el método divide y vencerás. Se basa en la utilización de criterios de proporción de ganancias. Es recursivo. Entonces, ¿qué quiere decir este? Este es un ejemplo que yo saqué también y es las opciones más adecuadas. Entonces, él arma el árbol sobre las características, sobre esta información que ya tiene, como es un aprendizaje supervisado donde hay una información, unas etiquetas, y él comienza a buscar la mejor opción y se va por las ramas del árbol buscando cuáles son las mejores opciones, digamos, de esto de un banco que necesita hacer un préstamo a una persona. Entonces selecciona qué es mejor, el historial o el sueldo de la persona. Entonces el historial porque la persona ya ha tenido créditos. ¿Ha sido bueno su historial o ha sido malo? Entonces depende de eso, se lo aprueban o se lo niegan. Bueno, este es mi ejemplo. Aquí tenemos ahora el algoritmo de agrupamiento K-means o K-medio. Es un tipo de aprendizaje no supervisado por no tener datos etiquetados, datos sin categoría o grupos definidos. Objetivo, encontrar grupos de los datos por similitud y características. Lo que estábamos hablando, cuando no es un aprendizaje supervisado, pues tiende a relacionarse con su más próximo y hacer casi un cambio. Los pasos para este algoritmo es seleccionar el número de clúster de grupos de K que sean definidos e identificar. Seleccionar al azar K puntos. 3. Medimos la distancia entre cada uno de los datos y los puntos seleccionados y más cercanos. Colocamos nuevos K puntos y se repite el procedimiento. Yo saqué este ejemplo de un video que vi, profe, y es cómo el algoritmo va tomando la información más próxima, ¿sí? Y la va seleccionando con los siguientes ítems. Entonces él va seleccionando y va haciendo el cambio, va haciendo como el reemplazo, va haciendo el reemplazo y al final podemos ver que ya toma cómo organizó los datos digamos, de todo este conjunto de estos clústeres. Después de que lo organiza, entonces se pueden ir identificando los análisis, se hacen 3 análisis y aquí nos dice que el mejor análisis es esto. Bueno, y el último, el algoritmo de agrupamiento de enlaces individuales, o este es el del single line clustering, agrupación de enlaces. La agrupación de enlace completo es una de las variables mejor métodos de agrupación jerárquica de aglomeramiento o aglomeración. Al comienzo del proceso cada elemento está en un grupo propio, los grupos se combinan en secuencias en grupos más grandes, etiquetados, los cuales hasta que los elementos terminan en un mismo grupo. Aquí podemos ver que las características de agrupar vecinos de vecinos, buscar alta conectividad, tomar las medidas distancias mínimas entre pares juntos, uno en cada grupo y juntar grupos con puntos más cercanos. Aquí se mide en la parte de data, dendrograma,
y MTST, que es cat igual a 3 digamos, los grupos que se pueden conectar. Y este es un ejemplo que la verdad no alcancé a ser profesor, pero lo estuve analizando y es cómo se subdividen los grupos o cómo se seleccionan los grupos de acuerdo a las características del grupo. Entonces, en este está la data y aquí está los árboles. Bueno, profesor, estas son las referencias donde saqué toda la información. Muchas gracias, me pasé 25 segundos. Muy amable. Feliz noche.